se hace eso? Eso. Bueno, entonces repito lo que hemos dicho, ya que no estaba como transmitiendo. Para los que me están siguiendo en línea, el segundo punto para ese ejercicio, esos ejercicios que me entregan pues con el examen, es el concepto de segmento áureo. Si recuerdan, ya yo les había dejado un punto correspondiente al módulo 22, que era el ejercicio 9 sobre un cuadrado del lado A. Entonces, añadido con ese, va la investigación que van a hacer sobre el segmento áureo, pero va a ser algo corto, ¿cierto? De unos máximos 5 renglones, pero es lo que ustedes entiendan por eso. No me interesa lo que digan los libros. Buenos días, María Fernanda. María Fernanda está en línea. Buenos días. Listo, entonces ese concepto lo buscan, lo analizan y según lo que entiendan es lo que me van a mandar con el punto pues del cuadrado que les había ya dejado y me van a dar un ejemplo, ¿de acuerdo? Eso es lo que van a hacer. Muy bien. Quisiera preguntarles entonces en la clase anterior, ¿cuántos ejercicios nosotros hicimos? La clase anterior hicimos 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Hicimos pues el de el de los segmentos del triángulo, ¿cierto? Las alturas, las bisectrices, las medianas. Sí, el ángulo. Hicimos de ejemplos de circunferencia cuando teníamos un punto el punto de potencia, ¿cierto? Cómo se calculaba de acuerdo al segmento externo y el segmento secante. Hicimos de esos. Sí, ya me acuerdo, hicimos varios ejercicios. Bueno, muy bien. Les dejé también un punto, ¿cierto? Sí, señor. Que espero lo hagan. ¿Cuál fue el que les dejé? Voy a buscar. Muy bien. Entonces vamos a mirar hoy. ¿Qué nos correspondería entonces mirar hoy? ¿Qué tema? Los demás ejercicios. Ya se hicieron todos. Hagamos todo lo que nos dejó. ¿Hagamos qué? Por favor, profe, muy querido usted, nos hace el ejercicio que nos dejó. No. Pero si ustedes vienen y me dicen, vea, profe, yo voy por aquí, y me muestran que han hecho algo, de esa manera yo puedo más o menos hacer, pues mirar alguna cosa. Pero si no han hecho nada, más bien lo dejamos para la tutoría que viene el viernes. Y trabajamos de pronto las dudas. Vean, yo les propongo esto, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes es claro que tienen que hacer toda esta semana ejercicios de eso, ¿cierto? Para analizar los diferentes teoremas y de pronto grabárselos un poco, ¿sí? O sea, si no empiezan a hacer ejercicios es muy probable que no se los vayan a aprender. Ahora, la idea es, hagamos lo siguiente. Este viernes yo les propongo que empiecen a hacer el ejercicio que yo les dejé, ese que es un triángulo que es con la bisectriz exterior, ¿cierto? ¿Sí recuerdan? No es con bisectriz exterior. Sí, teníamos un triángulo y teníamos una bisectriz exterior porque esa recta. Sí, profe. Yo recuerdo, bueno, ese punto
traten de hacerlo porque ese punto les permite utilizar muchos de los conceptos que hemos visto. O sea, me parece clave por eso. Entonces, si ustedes son capaces de empezar a trabajarlo y de empezar a mirarlo, van a ver que tienen una gran cantidad de cosas que pueden utilizar, ¿sí? Y llegar a ese resultado. Entonces yo quiero que lo trabajen de aquí al viernes y el viernes lo miramos a ver por dónde quedaron. ¿Sí? Bueno. Listo. Entonces para poder avanzar y ya tener todo listo para lo último. O sea que el tema que continúa ahorita es el tema de áreas. Usted sabe que ese tema es muy sencillo. Profe, ese sería para el último parcial o también el Ya exactamente, no, ya áreas, lo que es áreas y volúmenes, ya es el quinto examen. Es el examen donde ustedes deben sacar por lo bajo 5. ¿Sí? áreas Y y ojo qué- con eso. En ese examen voy a calificar de manera digital. ¿Ustedes saben qué es calificar de manera digital? Pues nosotros hacemos eso en computador, solo estoy mal y no para ir para allá. Profe, áreas y qué, profe, es el tema del último parcial. Áreas y volúmenes. Ay, prender por el Puro sí. Yo quería mi resaltador. Éramos como 7, 8. Muy bien. Entonces, pasemos al módulo que es 24, ¿cierto? Si no estoy mal, sí. El módulo que corresponde a la parte de áreas. Deme un segundo y voy a descargar algo de aquí que ya tenía pues previsto para esa parte. La música del fondo esperé. Gracias por tu espera. Yo que este presente para me voy para la casa. Me voy para la casa porque tengo que estudiar el gran ¿Cuál? es de álgebra. Yo no sé, ya voy mentalizado que voy a ganar ese.
Bueno, después les paso el enlace de eso, porque aquí no me quiere cargar rápido. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar Profe, qué bravo. con lo que conocemos como área, ¿cierto? Ahora, pregunta, ¿qué creen ustedes que es el área o cómo se calcula? Sí, primero, ¿qué es el área de una figura o de un polígono? ¿Cómo? El área de una figura es el espacio que ocupa en el espacio de esa figura. Eso es. Valga la redundancia, ¿cierto? La redundancia. O sea, como tal, ¿qué reconozco yo como área? ¿Es un qué? ¿Es un escalar? ¿Es un vector? Yo que ustedes vieron física y geometría. ¿Cómo? Escalar. Es un escalar, ¿cierto? Es un número, ¿sí? Me representa una cantidad, ¿correcto? Una ubicación, o sea, una cantidad donde nuestro compañero nos dijo, pues, no en el espacio, sino en el plano, ¿cierto? Porque ya cuando veamos volúmenes, ya estamos referenciados al espacio, ¿de acuerdo? Entonces, el área en el plano y el volumen en el espacio. ¿Listo? Eso es lo que vamos a mirar. Entonces vamos a ver como las áreas básicas, es lo que se llama pues el módulo que sigue pues en nuestro libro. Entonces, para mirar la parte de áreas, nosotros tenemos que identificar primero un concepto, que es el concepto de región poligonal, ¿sí? Área. De región poligonal. Ahora yo les pregunto, ¿qué creen ustedes o qué forma una región poligonal? Por ejemplo, piensen en un triángulo. En un triángulo, ¿qué es o qué forma la región poligonal en un triángulo? Tres puntos. La región poligonal. No, los 3 puntos me forman el triángulo, ¿cierto? Solo los lados. O sea, si yo tengo, pensemos en un triángulo, si yo tengo esta figura, esto es un triángulo, ¿cierto? Un triángulo formado por estos vértices, ¿sí? En donde están sus lados, ¿sí? La figura como tal, el triángulo es esto, ¿cierto? ¿Sí o no? O sea, el contorno. ¿Qué es esto? La región. Eso sería la región poligonal. ¿Qué es eso que está dentro del triángulo? El interior del triángulo, ¿o no? Ah, bueno. ¿Sí? Entonces, ojo, la región poligonal en este caso va a estar formada ¿por qué? Por el triángulo y su interior. ¿Listo? O sea que todo esto es lo que se conoce como región poligonal. Es en el caso pues de un triángulo, ¿cierto? Y en el caso de un polígono de manera general es igual. Por ejemplo, si tenemos un cuadrilátero, sería el cuadrilátero más el interior de él, ¿sí? Entonces, dicho de otra manera, entonces, una región poligonal es la unión entre el polígono considerado, ¿sí? Y su interior, o los puntos de su interior. Muy bien. Eso es lo que es la región poligonal.
Con eso entonces vamos a mirar aquí antes de los teoremas, vamos a mirar algunos postulados para poder entender esto. Entonces el primer postulado de la parte de áreas es que precisamente a toda región poligonal, ¿sí?, le va a corresponder un único número positivo, o mejor, un número no negativo, porque pues ahí pensando nosotros podríamos tener polígonos que tengan área nula. Yo más bien digo así, vea, el primer postulado establece: a toda región poligonal le corresponde un único real, pongamos positivo, ¿cierto?, llamado, ¿cómo se llama? Un único real positivo llamado ¿qué? Escalar. No, Llamado área, ¿sí? Sí, o sea que a esto que tenemos aquí dibujado, a esta región poligonal que tenemos aquí, que es un triángulo más sus puntos interiores, ¿cierto? Región poligonal, le va a corresponder un número real positivo, y ese número real lo vamos a conocer como área. María Fernanda trató de escribir área, primero escribió área y después A. Muy bien. En definitiva es área. Listo. Ese es el primer postulado. ¿De acuerdo? Luego aparece otro postulado que ya tiene que ver con la adición, ¿sí? Adición de áreas. Entonces miremos esto, por ejemplo, antes de hacer pues la definición. Si nosotros tenemos esta figura así, por muy fea, ¿sí?, es claro que yo puedo esa figura dividirla, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que yo el área de toda esta región que tengo ahí, ¿sí?, está formada ¿por qué? Por pequeñas regiones o áreas más pequeñas que en total yo puedo sumarlas para encontrar el área total. Muchas veces nosotros, para poder hacer ejercicios de áreas, nos va a tocar hacer eso, ¿sí? La mayoría de las veces, el 95.9% de los ejercicios que vayamos a hacer, nos va a tocar aplicar este postulado, que es precisamente, ¿sí?, el área de una región que yo tenga, ¿sí?, va a ser la suma. El área de una región va a ser la suma de las áreas de las regiones en las que se ha dividido. Vean que aquí hemos dividido esta en varias. Por ejemplo, otro en las que se ha dividido. de las regiones en las que se han dividido. Que se han dividido. De las áreas de las regiones En las que se ha dividido. Por ejemplo, esta, que parece como un lápiz enano, ¿cierto? Sí. Un lápiz al que se le ha sacado mucha punta. Como el de Noel. Ahora, vean que esta región que tengo aquí, yo puedo identificar. Vean aquí, en esta región yo puedo identificar 3 regiones claramente, ¿cierto? Que son esta primera, que parecía ¿qué? El borrador. ¿Qué es el borrador y qué figura forma? Es Semicírculo, ¿cierto? Esta que uno podría pensar que es ¿qué? Un cuadrado, ¿sí? Y esta última, que sería un triángulo. Entonces, si ven que si yo quiero calcular el área de toda esta figura que yo tengo ahí, de ese polígono, ¿sí?, simplemente tendría que empezar a sumar las diferentes áreas en las cuales hemos dividido esa región. ¿De acuerdo? qué vergüenza. Muy bien.
Yo no le hace ayuda. Vean que son muy iniciales y son pues... Postulado. A este postulado lo vamos a conocer como el postulado de congruencia o de la congruencia. Entonces, ¿qué establece? Si dos figuras planas, ¿cierto?, geométricas, son congruentes, ¿qué va a suceder? Si son congruentes o forman un cuadrado. ¿Qué van a pasar? ¿Qué va a pasar si tengo dos figuras que son congruentes? O sea, refiriéndonos al área de esas dos. Las áreas de cada, o sea, las áreas van a ser iguales, ¿cierto? Eso es lo que establece. ¿Sí? Si dos figuras geométricas son congruentes, entonces aquí el libro dice las regiones planas correspondientes tienen áreas iguales. En definitiva, eso es que las áreas son iguales. ¿De acuerdo? Vea, si dos figuras geométricas son congruentes, las áreas son congruentes. Sí, correcto. Muy bien. Ahora yo quiero que nos devolvamos. De ese postulado vamos a devolvernos. Si yo tengo dos figuras que tienen igual área, ¿puedo decir que las figuras son congruentes? No, porque pueden tener el mismo área, pero No las figuras congruentes. Correcto, pueden ser figuras totalmente diferentes, ¿cierto? Es más, yo puedo tener un cuadrado que tenga el mismo área de un triángulo, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, de esa manera vemos que tienen igual área, pero no vemos la congruencia por ningún lado de esas dos figuras. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vean que ahí hemos trabajado pues la parte hasta un momento de los postulados de esos iniciales. El primer postulado, ya que abarca pues la parte de las fórmulas que ustedes conocen para las áreas de las figuras básicas, arranca con el postulado del área del rectángulo. Vamos a escribirlo aquí y aprovechar esta. Postulado del área del rectángulo. Pregunta: ¿qué unidades, antes de seguir, qué unidades va a tener el área? Va a ser Todavía no estamos aquí. ¿El área qué unidades tiene? Metros cuadrados. O sea, unidad de longitud al cuadrado, ¿o no? Sí, profe. Sí. Pueden ser centímetros al cuadrado, metros al cuadrado, kilómetros al cuadrado, ¿cierto? Esos son unidades de longitud, ¿correcto? Muy bien. Entonces, de aquí partimos pues para poder sacar las diferentes áreas de las otras figuras de este primer postulado, que es el área del rectángulo. Para eso entonces vamos a hacer un rectángulo, y ese rectángulo lo vamos a conocer como ABCD, ¿sí? Para variar. Solo para cambiar un poco. Recuerden que el rectángulo, pues por su característica, tiene este lado que es congruente con este y este con este, ¿cierto? Señor. Pues eso aquí no interesa como mucho, porque no tiene nada que ver el área con esa situación. Lo único que tiene que ver es que este postulado establece que el área de un rectángulo, de este rectángulo que ustedes ven aquí, es el producto de ¿qué? Ustedes lo saben. Muy bien. ¿Qué es qué? Y así. Y así que, Eso es así. ¿cómo se llama AB? B. O sea, ustedes dicen lado por lado, pero en realidad esto tiene un nombre. Esto se le conoce como base. Base por altura.
Exactamente, mucho más bonito, ¿cierto? Sí, por ahí, así. Y esto se le conoce como altura. ¿Sí? Sí. Por eso partimos de este. Entonces, vamos a poder escribir. Ojo, vean cómo vamos a empezar a escribir área. El área del ABCD, ¿cierto? En este caso es un rectángulo. Va a ser igual ¿a quién? A la base, que es AB, por la altura, que es BC o CB, ¿cierto? Muy bien. Espérenme un segundo, que aquí parece que hubo una desconexión. Me siento como fuera de mi lugar. Cuando no vas a hacer vamos a echarle ahora hasta la fe. Todo. Vamos a andar todo eso tirado. Tienes que echarle a dos. no, sí, vamos a ver. Sí, ¿qué? Pero Muy bien, continuemos. Ahora sí. Entonces vamos a repetir un poco para los que estaban en línea, que se fueron de línea. Tenemos un triángulo, ¿cierto? AB es conocido como la base y CB la altura. En este caso, el área del rectángulo va a ser el producto de la base por la altura. ¿Sí? En este caso, AB por CD, por CB. Y el área lo vamos a escribir como una A mayúscula, y como un subíndice vamos a escribir como los vértices de la figura en la cual vamos a considerar el área. Véanlo aquí, ABCD, ¿cierto? Para nuestro caso ese va a ser un rectángulo. Ahora, normalmente entonces a la base se le da el nombre de B minúscula, y a la altura se le coloca pues H. De esa manera entonces nuevamente el área es base por altura. Eso es lo que tenemos ahí. Quiero presentarme así, ¿no? más fácil sale uno. Ahí le dicen pierdes, no pierdes, sí, no. Pero ahí no más. Acá no. Me va a presentar Porque son papillos, son pelilargos, todos bosudos. ¿Quiénes? De los de música, fíjense las letras así.
Espérenme un segundo, muchachos, que acá hay un problemita con el internet. Ahora sí. No sé, está muy intermitente el internet acá, entonces se está saliendo para los que están en línea. Si no, les toca que después yo les subo el video para que lo vean. Luego, cuando no es aplauso, ¿qué es eso? Eso es flauta. Bueno, sigamos entonces. Recuerden, vamos entonces ahora al primer teorema. El primer teorema, ya empezó con los teoremas. Sí. Y trata es del área de un paralelogramo. ¿De acuerdo? Vean lo siguiente. Vamos a mirar aquí una cosa. Vamos a dibujar nuevamente nuestro rectángulo. Listo. ¿Sí? Ahí tenemos un rectángulo
Y la idea es, vamos a hacer lo siguiente, vamos a formar un paralelogramo. ¿Qué le pasó? Mucho calor. Yo me quiero reír también. ¿Qué le pasó a Elizabeth? Denle en agüita. Ahora, vean. Tenemos aquí un paralelogramo. Perdón, un rectángulo. Quiero formar un paralelogramo. ¿Qué tengo que hacer? Voy a presionar de tal manera, ¿sí? Voy a presionar de tal manera que voy a hacer lo siguiente. Voy a correr esto de esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué he hecho? Presioné el rectángulo hacia un lado de tal manera que voy a formar entonces ya un paralelogramo. ¿Sí? De acuerdo con eso, entonces ya yo no tengo un rectángulo sino un paralelogramo de esta forma. Vamos a llamarlo D, E, F y G. Un paralelogramo, ¿cierto? Recuerden que un paralelogramo, sus lados opuestos son congruentes y los ángulos no adyacentes también son congruentes, es decir, este es congruente con este, mientras que este es congruente con este. De acuerdo con esto, entonces voy a trazar la altura de ese paralelogramo. ¿Cuál es la altura desde el punto, desde este vértice G en este paralelogramo? Es como si es perpendicular a la base. Exacto. Trazo una perpendicular, ¿cierto? Y esta va a ser nuestra altura. Y entonces, ¿cuál sería la base? Vean que esta sería nuestra base, o la de arriba también, ¿cierto? En todo caso, si nosotros observamos lo que le hicimos al rectángulo, vimos que en este caso, este segmento o este lado no sufrió nada, ¿cierto? No sufrió ningún... Pues, no se encogió, por decirlo de alguna manera. Permaneció, ¿o no? ¿Sí? Lo único que yo hice fue aplastar un poco, de tal manera para deformar, pero de cierta manera, y formar del rectángulo un paralelogramo. Eso fue lo que hice. Representado aquí, entonces trazo su altura y veo que la base es la misma. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entonces, el área de un paralelogramo es igual a ¿qué? ¿Quién me dice? Base por altura sobre... Exacto, es cualquiera de las bases, porque vean que esta es base, pero esta también por la altura, ¿cierto? O sea que en este caso el área de un paralelogramo, el área del paralelogramo de EFG es igual a la base por la altura. O sea, lo mismo, ¿cierto? Ahora, eso trazando la altura aquí, pero si yo trazo la altura en F, ¿qué pasa? Vean lo que sucede. Prolongo, ¿cierto? Esta base y simplemente bajo una perpendicular. Esa sería nuestra altura en el caso del vértice F. Cualquiera de las dos, ¿cierto? Eso mide lo mismo. Muy bien. Ese es entonces el segundo teorema. Perdón. Ese es el primer teorema que hemos visto pues en esta parte. Arrancamos desde el postulado del rectángulo y ya tenemos cómo calcular el área de un paralelogramo. Ojo. Profe, si es sobre 2 o no. No, cierto. Porque vean que aquí no hemos sufrido ningún cambio, ¿sí? No, profe. Entonces no es. Listo. De este teorema se desprenden algunos corolarios.
Primer colorario. Colorario, como así. Colorado. Corolario. Juro que la tía va a salir de... Listo. El primer colorario tiene que ver con un cuadrado. Corolario. ¿Qué pasa con los cuadrados entonces? Todos sus lados son iguales. Como este lado es igual a este, ¿cierto? Esto es congruente con esto y con esto. Es claro que sería base por altura, ¿sí? Haciendo pues la referencia al rectángulo. Pero como la base y la altura tienen la misma medida, entonces es que L a la 2. exactamente, un lado al cuadrado, ¿sí? Entonces el área de un cuadrado es el cuadrado de la longitud de uno de sus lados. Es decir, si llamamos L a uno de sus lados, entonces el área del cuadrado, vamos a escribir aquí un cuadrado pequeño, va a ser igual a L al cuadrado. ¿Sí? Vean lo que es fácil, ¿cierto? Eso ya es muy conocido por ustedes. De un lado. Sí. ¿Cierto, profe? El área del cuadrado es el cuadrado de la longitud de un lado. Sí, el cuadrado de la longitud de uno de sus lados. Muy bien. El siguiente colorario tiene que ver con triángulos, rectángulos, isósceles. ¿De triángulo rectángulo? ¿De qué? Triángulo, rectángulo, isósceles. ¿Qué característica tiene un triángulo, rectángulo, isósceles? Los dos catetos iguales. Exacto. Que los dos catetos son congruentes, o sea, algo así. Corolario. Este es colorario también. Vean que este va a ser D, E, F, ¿cierto? Muy bien. Entonces vean que D es congruente a F y es un triángulo rectángulo. Ahora, según la información que tenemos en el momento, el área de un triángulo rectángulo isósceles es la mitad del cuadrado de la longitud del lado. ¿De dónde sale eso? Del cuadrado. Es la mitad del cuadrado de la longitud del lado. Es decir, vean lo que vamos a hacer aquí. Si yo trazo y hago el mismo rectángulo arriba, ¿qué he formado? Cuadrado. Un cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, un cuadrado lo puedo dividir en dos triángulos congruentes, ¿cierto? Y esos triángulos congruentes son triángulos, rectángulos, isósceles. Por lo tanto, entonces el área del triángulo es igual, ¿sí?, a uno de sus lados. Es decir, vamos a tomar este lado como ¿qué? Como base, ¿cierto? B, aunque de manera general lo vamos a escribir después. B, ¿cierto? Por, bueno, sería el cuadrado en este caso, ¿no? Sobre 2. Ese es el área de un triángulo isósceles. Luego vamos a generalizarlo. Muy bien. De acuerdo con esto, entonces ya vamos a hablar, pero solamente del área de un triángulo. Ojo, esto no es teorema, esto es triángulo. Triángulo, rectángulo. Ya no isósceles, sino un triángulo, rectángulo de manera general. ¿Sí? Entonces, Rectángulo general, en general. pues sí, ya no isósceles, sino cualquier triángulo, rectángulo. ABC. ¿Qué sigue? ¿Qué es eso? Triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo en B. Entonces, ¿cuál es el área de un triángulo rectángulo? No sería El semiproducto de sus catetos, ¿cierto? semiproducto de sus catetos.
el área de este triángulo ABC es igual al semiproducto de los catetos, es decir, AB por BC, sobre 2, ¿cierto? El semiproducto de sus catetos, ahí lo tenemos. ¿Eso por qué? ¿Quién me dice? Recordemos que si nosotros queremos, ¿qué formamos si colocamos otro rectángulo así? Otro triángulo rectángulo de esta manera. Un rectángulo, ¿cierto? Entonces, esta diagonal de ese rectángulo me va a generar dos triángulos ¿cómo? Congruentes, ¿cierto? Muy bien. Ese es un corolario. Y el último corolario de esta parte, no quiere decir que sea el último, sino de esta primera parte. ¿Qué dice la... A lo último que dice el profe. ¿Cómo? Hay una flechita que dice... No, este es BC, lo que pasa fue que lo hice en otra hoja. Me salí de la hoja. AB por BC sobre 2, o sea, el semiproducto de los catetos. ¿Listo? Muy bien. Y el último corolario de esta parte, de esta primera parte, habla pues de los paralelogramos también. Y dice que los paralelogramos con bases y alturas iguales, ¿qué va a suceder? Con bases Y alturas iguales, ¿qué sucede? ¿Tienen qué? Tienen áreas iguales. Paralelogramos con bases y alturas iguales tienen áreas iguales. Vamos a mirar una cosa aquí. Sí, corolario, el último corolario. Vean, tenemos esta situación. Eso me va a indicar a mí la altura, ¿sí? Vean lo que voy a hacer. Ahí tenemos un paralelogramo, ¿cierto? Vamos a mirar otro por acá. Vamos a tratar de hacer uno que tenga igual esta parte, donde tengo un marcador para que me... Entonces vean, aquí lo que estoy garantizando es que estos dos paralelogramos, vean que no son congruentes, ¿cierto? Pero vean que este lado es congruente con este y estoy haciendo de que estas bases sean congruentes entre sí, ¿cierto? Por lo tanto, vean que yo indiqué con estas dos flechitas la que, lo que me va a dar la altura, es decir, la perpendicular de aquí a acá, ¿cierto? O sea, si yo trazo una perpendicular de aquí hasta aquí, van a ser congruentes. De acuerdo con esta información, lo que nos dice es que paralelogramos que tengan bases iguales y alturas iguales van a tener áreas iguales. Es decir, que el área de este va a ser igual al área de este. ¿De acuerdo? Muy bien. Profe, se está timbrando.
Está intermitente. Pero sí cogieron el Más Pero o no menos. no. más o menos. Profe, la verdad, mejor. No. Bueno, vamos a repetir. Gracias. Vea, yo hice estas dos líneas aquí pues cortadas precisamente para mostrar de que ahí vamos a tomar como la altura, ¿sí? Y traté de entonces de que las bases fueran iguales aquí y aquí en estos dos paralelogramos, ¿de acuerdo? De esa manera lo que el corolario nos dice es, vea, si usted garantiza que en los paralelogramos las bases y las alturas son iguales, entonces está garantizando al mismo tiempo que sus áreas sean iguales. Ahora sí. Sí, profe. Muy bien. Vea, los que están en línea se quedaron off outline. Bueno, ahora sí entonces, después del teorema del área del paralelogramo, ahora arrancamos con otro teorema. Y ya este teorema generaliza para cualquier tipo de triángulo. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes recuerdan de los triángulos, ¿qué me pueden decir? ¿Que el área de un triángulo es qué? Bueno, de manera general, ¿cierto? No hablé. Sí, base correcta. Nos vamos a adelantar un poco. Bueno, recordemos ya que el área de un triángulo, ustedes ya saben que es la base por la altura sobre 2, ¿cierto? Muy bien. Pero este teorema que vamos a ver, previo a ese que les acabo de mencionar, establece que en cualquier triángulo, ¿sí? Ya tenemos en cuenta cualquier triángulo. Ojo, el producto de la base y la altura correspondiente va a ser independiente de la selección de la base. ¿Correcto? Es decir, veamos nosotros este triángulo. Véanlo ahí. Tenemos este triángulo. Vamos a trazar en este punto una altura. Vamos a llamar a eso H. Bueno, vamos a llamar a esto ABC. Listo. Si yo trazo esta H, que la voy a llamar H1, ¿cuál sería la altura que debo tomar para esa? Para hacer el cálculo de mi... Sí. Si yo tomo esta... Hola. No, Qué lástima. Ya nos íbamos a ir. Ay. Sí, no es que yo no sé qué le pasa al internet, que está como bastante delicado hoy. Sí, profe, dejémoslo de cernito, está enfermito.
No, vamos a avanzar esto porque vamos a terminar siquiera con la parte de las áreas básicas, que es más bien corto. Porque estaba viendo otros temas adelante. Pero es que lo que pasa es que entre teorema y teorema hay mucha información, ¿sí? Entre otras. Bueno, este teorema establece que, ojo, en cualquier triángulo, vean, bueno, les pongo nuevamente el presentador. En cualquier triángulo, ¿sí? No, profe, tranquilo. Dale. El producto, ojo, el producto de la base por la altura. Vean, si yo cojo aquí esa altura H1 y la multiplico por la base, en este caso, ¿cuál sería la base para esa altura? AB, ¿cierto? Sí, AB. Listo. Entonces, el producto de la base y la altura correspondiente, esa es la altura correspondiente, es independiente de la selección de la base. De la selección de la base. Correcto. Es de la selección de la base. O sea que este producto siempre es constante. ¿De acuerdo? O sea que si yo tomo H1 por AB, que es la base, si tomo AC como la base, ¿cuál será la altura que tengo que establecer entonces? De la selección de la base. De la selección de AC. Sí, como base. Si yo tomo este lado como base, ¿dónde tengo que trazar la altura? Eso, entonces tenemos que trazar una perpendicular, pero como no está por ahí, se traza de acuerdo a nuestro triángulo, se prolonga AC, ¿cierto? Y se traza la altura. Esta vamos a llamarla H2. Exactamente, aquí sería H2. O sea que esto siempre va a ser constante. Y si voy a tomar entonces es ACB como base, ¿cuál será la altura? Tenemos entonces que trazar la altura ACB, ¿cierto? Desde A. Entonces vamos a mirar a ver dónde nos da una perpendicular. Más o menos acá afuera, ¿cierto? O sea que tenemos que prolongar y trazar una perpendicular. Y este sería nuestro H3. O sea que aquí sería H3. O sea que este producto en todo triángulo va a ser constante, ¿de acuerdo? Pues independiente de la base que se tome. Ahora sí, el siguiente teorema ya es conocido por ustedes, que precisamente habla que el área de un triángulo es el semiproducto de la base por la altura correspondiente, ¿cierto? Semiproducto de la base por la altura correspondiente. Ese es el siguiente teorema después de este. De la base por la altura correspondiente. El área de un triángulo es el semiproducto. Eso es otro teorema. Sí, espera. Eso es que otro color. De la base por la altura correspondiente. De la base por la altura. Muy bien. De ese último teorema que vimos del área del triángulo se desprenden tres corolarios muy simples. De la base por la altura correspondiente. Sí. ¿Cuáles son esos tres corolarios? El primero, dos triángulos con bases y alturas iguales tienen igual área. Dos triángulos con bases y alturas iguales tienen iguales áreas, ¿cierto? Pues es claro, es lógico de lo que acabamos de mirar. Ese es uno.
Iguales. Tienen iguales áreas. Tienen iguales áreas. El siguiente. Voy a tratar de hacer una figura aquí para mostrarles el siguiente. Dos triángulos con bases y alturas iguales. Sí, igual área. El siguiente teorema dice insertar autoformas triángulo. Qué bonitas. Vean lo siguiente, muchachos. Voy a pasar aquí al computador. Me avisan cuando les llegue la figura. Ya probé. Listo. Vean lo siguiente. Yo voy a mover este vértice, ¿cierto? Pero lo voy a mover de tal manera que no va a variar su altura. ¿Listo? ¿Sí lo ven? Sí, profe. ¿Qué sucede ahí? No, la altura siempre va a ser la misma. Pero ahí forman dos triángulos congruentes. Si usted lo mueve para el lado derecho, para el lado izquierdo también forma dos triángulos. Tienen igual base, igual altura. Exactamente. Por ejemplo, si yo dejo este aquí, el área de ese triángulo cambia con respecto a este otro. No. Tengan en cuenta ese. Cambia con respecto a este que voy a formar acá. No, el mismo. No cambia. Es el mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene misma base y misma altura. Porque tiene la misma base y la misma altura. Muy bien. Entonces vean lo que establece este corolario. Dice, el vértice de un triángulo puede moverse sobre una recta paralela a la base, ¿cierto? Es lo que hemos hecho, ¿cierto? Vean que hemos movido ese vértice que aparece como en color amarillo, lo hemos movido sobre una recta paralela a la base. A la base. Entonces, el vértice de un triángulo puede moverse sobre una recta paralela a la base y el área del triángulo no se modifica. ¿Puede moverse sobre qué? ¿Dónde va? ¿Sobre qué? ¿Puede moverse? Sobre una recta paralela a la base A la base. y el área del triángulo no se modifica. Ya nos faltan apenas unos 50 teoremas. Ay, bro. El siguiente corolario habla del rombo. Ojo, el siguiente corolario nos habla del rombo. Recuerden el rombo. ¿Cuál es la característica principal del rombo? Sí, corolario. Corolario. Nos habla del rombo. ¿Cuál es la característica principal de un rombo? Todos Lados congruentes. Ángulos opuestos congruentes. Muy bien. ¿Y qué pasa con las diagonales? son perpendiculares. Exactamente, se cortan perpendicularmente. Muy bien. Gracias. ¿Y qué más aparte de partir de cortarse perpendicularmente? Se bisecan. Exacto. O sea que esto es congruente con esto y que esto es congruente con esto, ¿cierto?
Eso es lo que sucede. Ahora vámonos entonces con el área de un rombo. ¿Qué? El área de un rombo. Entonces el área de un rombo es el semiproducto de las diagonales. Semiproducto de las diagonales. De las diagonales. Entonces vamos a llamar a uno diagonal mayor. Y las diagonales. El área de un rombo es el semiproducto de las diagonales. Entonces vean, al área menor, perdón, a la diagonal menor, o sea, esta diagonal la he llamado D minúscula y a la diagonal mayor la he llamado D mayúscula. De esta manera entonces puedo establecer que es el semiproducto de las diagonales. Muy bien. Ya estamos terminando. De empezar. Ahora Faltan 49. vamos a seguir entonces con el área del trapecio. Este sí ya es un teorema. Es un teorema. Sí. Profe, espera un minuto, por favor. Área del trapecio. Un teorema. Sí, señora. Bien. En inglés o en español. Bueno, ¿qué creen ustedes o cuál creen ustedes que sería el área de un trapecio? Un trapecio es de esta forma, ¿cierto? Donde tenemos dos bases, Dios, que son estas, que son las paralelas, ¿cierto? Recuerden que esta base que es paralela a esta, y básicamente. correcto. Base mayor, base menor, ¿sí? Independientemente de cómo sean estos otros dos lados que no son paralelos, ¿cierto? Si son iguales, caemos entonces en el trapecio isósceles. Pero si no son iguales, sigue siendo de todas maneras un trapecio. Ahora entonces, de lo que recuerdan, díganme cuál es el área o cómo se calcula el área de un trapecio. Sería las dos bases. Base mayor por base menor. No. Yo no me acuerdo. No sería dos veces la altura por la base mayor. Dos veces la altura por la base mayor. Bueno, no sé. Estoy Vea. deshaciendo mi cabeza. Vamos a darle un nombre a esto. Esto es... ¿Sí? Entonces el área de este trapecio va a ser igual a la semisuma de sus diagonales. ¿Qué se forma si yo sumo las diagonales? Perdón, a la semisuma de sus bases. ¿Qué nombre recibe la semisuma de las bases de un trapecio? ¿Cuál es el nombre que recibe? Sí, base media o mediana, ¿cierto? Muy bien, todavía lo recuerdan. Perfecto. Entonces esto es la semisuma de AB más DC, todo sobre 2, por la altura. Muy bien. ¿Sí? Esa es el área del trapecio.
Ahora, ¿ese de quién es? De Michael Jackson. Sí. Ahora, vean que de lo que acabamos de establecer, esto que está aquí, me lo dijeron que esto es la base media, ¿cierto? Y de ahí precisamente se establece un corolario, de aquí, que entonces establece que el corolario dice que el área del trapecio es el producto entre la base media y la altura. ¿Sí ven? El corolario establece entonces que el área de un trapecio es el producto entre la base media y la altura. Ya para terminar entonces, vamos a ver entonces la parte de el área de regiones circulares. El área de regiones circulares. Para eso vamos a considerar primero un polígono regular, ¿sí? De n lados. De esta manera entonces, dibujemos aquí, tratemos de dibujar un polígono de n lados, pues en este caso de 6 lados, ¿sí? Llamémoslo A, B, C, D, E y F. Ese es el polígono regular de 6 lados. Es claro entonces que vamos a llamar, este sería el punto O, el centro pues del polígono regular, y vamos a trazar desde ese centro una perpendicular a cualquiera de los lados del polígono, al punto medio, ¿sí? Por ejemplo, al punto medio de AB. Vamos a trazar entonces una perpendicular y este segmento OH es lo que se conoce como el apotema. El apotema, ¿sí? Va desde el centro del polígono regular hasta el punto medio de uno de los lados. ¿De acuerdo? Ese va a ser el apotema. Muy bien. Recuerden entonces que vamos a identificar por P el semiperímetro. En este caso, el semiperímetro entonces sería igual
AB más BC más CD más DE más EF más FA, ¿sí? Todo sobre 2. Ese sería entonces el semiperímetro de este polígono de 6 lados, ¿sí? Semiperímetro que lo reconoceremos como P, y OH será nuestro apotema. Lo vamos a representar entonces con una A. Y en la parte, como su índice, se le indican el número de lados que tiene el polígono. En este caso, el número de lado es 6. Por eso se llama A sub 6. Entonces, el área de este polígono, ¿sí?, regular, el área de este polígono, llamémoslo A, B, C, D, E, F, es igual entonces al semiperímetro por el apotema. O sea, es el producto entonces del semiperímetro por el apotema. Ese es el área entonces de un polígono regular. Muy bien. Pasamos entonces ahora al área de un círculo de radio R. Ese es otro teorema. El área del círculo, ¿sí? Vamos a hacerlo en otra hoja. Entonces, el área del círculo de radio R, vamos a dibujar aquí un círculo de radio R, no es más que el producto. El área del círculo no es más que el producto entre el número irracional pi y el cuadrado del radio. Ese es el área del círculo. Muy bien. El círculo de aquí, entonces, podemos también sacar lo que es un sector circular. Identifiquemos en este punto un sector circular. Vamos a trazar, voy a llamar a este punto A. Y voy a desplazarme de tal manera, el punto A lo voy a desplazar sobre la circunferencia hasta el punto B. Y aquí voy a trazar otro radio, ¿sí? Entonces el sector circular, todo esto, eso es lo que se conoce como sector circular. ¿Sí? Vamos a mirar a ver entonces cómo calcular el área de este sector circular, en donde este es el centro pues del círculo, ¿cierto? Y es claro que esto aquí tiene un ángulo de apertura. Este ángulo lo vamos a reconocer como teta. Vamos a reconocer ese ángulo teta. Entonces, el sector circular A o B, lo vamos a reconocer así, sector circular A o B, está dado por, en grados, será igual. Entonces el área del sector circular A o B será igual a pi por R2 sobre 360 por el ángulo. Pi R2 sobre 360 por el ángulo. ¿De acuerdo?
Muy bien. De esa manera, entonces, hemos terminado la parte de las áreas básicas. Nos corresponde entonces en la próxima tutoría mirar relación entre áreas y áreas sombreadas. Y haremos algunos ejemplos. Muchas gracias. Hasta luego.